Sean bienvenidos una vez más a esta edición de Joyas Eternas. Es un gusto estar compartiendo con ustedes y junto con el pastor Hernando Mejía. Pastor, bienvenido. Gracias, James. Buenas noches. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Ha sido un gran gusto estar compartiendo estos temas, diferentes temas que nos llevan a un solo enfoque, que es la pasión por Dios, estar enamorados de Dios. Y pues queremos tocar un tema muy interesante que toca hacia nosotros, el pueblo de Dios, que es el servicio. Y quiero basarlo en un texto bíblico que está en Mateo 20:28, que dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Creo que esa labor para dar a conocer quién es el que rescató nuestras vidas, pastor, y ahora enfocándolo en el área de servicio, ¿cuál sería nuestro trabajo en este momento, en este tiempo para nosotros, pastor? Bueno, realmente todos en la mies de Dios, en el cuerpo de Cristo, todos tenemos dones y tenemos talentos que el mismo Dios nos ha puesto. Entonces tenemos, por ejemplo, yo los talentos los defino como las habilidades que tenemos para desarrollar algún trabajo, alguna actividad secular. Y los dones son los que realmente se aplican propiamente en la congregación. Así los divido yo, didácticamente. Exacto. Entonces, cuando hablamos de los talentos, yo creo que todos tenemos talentos, todos tenemos dones, para poder ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo y al servicio de los hombres. Entonces, como todos tenemos dones y talentos, tenemos algo que dar. Nadie es tan escaso que no tenga algo que dar. Todos tenemos algo que dar. Amén. Lo que pasa es que tendríamos que ir viendo cómo hacer para que en los talentos, mi profesión, las actividades que yo realizo, las pueda poner yo al servicio del Señor, para que deje de ser solamente un trabajo simple y se convierta en un trabajo también espiritual. Le voy a poner ejemplos. Las personas que trabajan como empresarios bien podrían, a través de sus ganancias, financiar alguna obra social, incluso ser parte de una obra social, ser cabeza de una obra social. Creo que todos tenemos algo que dar, ¿verdad? Y de repente alguien no tiene los medios, pero sí puede ser el que, subsidiado por una empresa, vaya a hacer el trabajo de campo. Muchas cosas se pueden hacer en la obra social. Jesús fue muy claro en que cuando uno le da a un pobre, cuando uno visita a un huérfano, a una viuda, incluso a un preso, a un enfermo, lo estamos haciendo propiamente con él, no tanto a la persona. Y de hecho en la parábola él pone: en aquel día me dirán, ¿y cuándo te dimos a ti un pan? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo te visitamos? ¿Cuándo te proveímos? Y la respuesta es: cuando se lo hiciste a uno de mis pequeñuelos, a mí me lo hiciste. Entonces entendamos que cuando nosotros damos algo, no le estamos dando solamente a la persona, porque alguien dirá: bueno, yo le voy a dar a un conocido, pero no a un desconocido. Pero cuando le damos a una persona, la conozcamos o no, lo que estamos haciendo es darle al mismo Cristo Jesús, a quien decimos que amamos. Entonces, en cuanto a la obra social, al apóstol Pablo, cuando los apóstoles le dieron la diestra de compañerismo y reconocieron su ministerio apostólico, entonces fue muy claro cuando le dijeron al apóstol Pablo: mira, dedícate a los gentiles, nosotros en el concilio de Jerusalén nos vamos a dedicar a los judíos, pero de los pobres, de las viudas y de los huérfanos no te vayas a olvidar. Le hicieron la recomendación de que la iglesia, aunque no es su fin primordial, sí tiene que tomar en cuenta, incluir la obra social, el apoyo a la gente que tiene necesidad. Y entonces el apóstol Pablo escribe, lo cual, aunque me lo dijeron ellos, yo ya estaba solícito en hacerlo. Yo ya quería hacerlo. Pablo ya tenía la solicitud en su corazón de poder dar programas de ayuda. La Biblia no mucho establece cómo era que ayudaba Pablo, pero siento con todo mi corazón que cuando él dice que él estaba solícito en hacerlo, me imagino que pudo haber organizado sus congregaciones para poder hacer ese tipo de obra social, y estoy seguro que lo hizo. Porque el evangelio es eso, el evangelio es poner mis dones y mis talentos, mi economía al servicio de otros. Y desde luego los dones que ya son espirituales, dones del Espíritu que son para manifestarlos en la iglesia, ahí podemos servir en los diferentes diaconados
que hay en las iglesias, tomando liderazgos de acuerdo a las características espirituales que uno tenga, ejercer la predicación de la palabra, evangelizar, discipular, todo eso tenemos que hacerlo. Ahora, hay unos beneficios muy importantes, James, cuando uno sirve. A mí me llama la atención algunos ejemplos bíblicos, porque el Señor siempre nos habló con ejemplos para que entendiéramos mejor la vida. Tú te recordarás cuando Daniel, que era un hombre probo, un hombre recto, íntegro. De hecho, en toda la Biblia, tú vas a encontrar que solo 2 personas son irreprensibles, que no cometieron nunca ni un solo error. En el Antiguo Testamento es Daniel y en el Nuevo Testamento es Jesús. No digo que Daniel no haya pecado, la Biblia dice que todos pecaron, pero es del único en todo el Antiguo Testamento que no se menciona que haya cometido un error. De ahí en adelante todos cometieron errores, desde Adán hasta el profeta Juan el Bautista. Pero de ahí no se notan errores en Daniel. Es un hombre que tuvo una larga vida. Él estuvo presente cuando gobernó Nabucodonosor, fue asesor de Nabucodonosor, de Belsasar, de Darío y de Ciro. Entonces 4 reyes pasaron y durante esas 4 monarquías Daniel fue su asesor espiritual y el asesor personal de estos reyes. Entonces Daniel, a pesar de que era un hombre recto, íntegro y como te dije hace un momento, probo, entonces sin embargo tuvo una adversidad, y precisamente la adversidad le vino por ser un hombre íntegro. Porque no solo, y eso es algo que tienes que aprender, no solo la deshonestidad tiene persecución, no solo la gente que comete actos delictivos tiene una persecución, no solo los inmorales tienen persecución, también los que viven vidas rectas tienen persecución, solo que de parte de las tinieblas. Todos los que quieran hacer la obra de Dios y hacerla bien, vivir una vida recta e íntegra, van a tener persecución de burlas, persecución de gente que realmente su espíritu choca con el espíritu del que quiere ser recto e íntegro. Entonces siempre estés haciendo lo bueno o estés haciendo lo malo, siempre va a haber una persecución. Y quizá el libro de Daniel nos enseña que siendo un hombre íntegro, no por eso fue eximido de padecer persecución, problemas y aflicciones. A tal grado que fue lanzado vivo a un foso de leones. Wow. Pero el rey sabía de la integridad y la inocencia de Daniel. Sin embargo, no pudo evitar que fuera arrojado a ese foso de leones. Era una sentencia muy desagradable. La muerte iba a ser muy cruenta y muy fea, pues. Entonces, lo que llama la atención es que antes de ser lanzado al foso de los leones, el rey le dice: Daniel, ¿podrá el Dios a quien sirves continuamente librarte? Y lo arrojaron. El rey se fue a dormir. Bueno, de hecho no durmió, dice la escritura. Y al otro día temprano salió corriendo y le gritó: Daniel, ¿pudo el Dios a quien sirves continuamente librarte? Y Daniel responde: el Dios a quien sirvo continuamente me libró. ¿Qué quiere decir? Y explica qué pasó. Dios envió su ángel y le cerró la boca a los leones. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los siervos de Dios, como Daniel, vamos a enfrentar dificultades, a veces, como hemos dicho en otros programas, por lo que nosotros sembramos, y a veces, como en el caso de Daniel, porque las tinieblas van a perseguir siempre al que quiera ser íntegro y recto. Entonces Daniel había servido de continuo al Señor. ¿Qué ocasionó esto? Que cuando estuvo en la aflicción, activó el ministerio angélico. Entonces yo te puedo garantizar por este pasaje que todas las personas que le sirven a Dios, cuando estén en aflicción, siempre tendrán el cuidado del ministerio angélico. Amén. ¿Qué hace un servidor de Dios? Activar nada más el ministerio angélico. Alguien dirá: ¿y cuánto me van a pagar por servir? ¿Y cuánto me van a pagar? Bueno, uno de los salarios que vas a recibir es que cuando estés en el momento del valle de sombra y de muerte, se activará el ministerio angélico a tu favor. Ese es algo que tenemos garantizado. 2. Acuérdate que Abraham recibió la visita en Encina de Mamre del mismo Dios, del mismo Elohim. Él iba acompañado de 2 ángeles. Entonces dice que cuando Abraham lo vio, lo atendió, le sirvió.
a pesar de que ya era un viejito de 99 años, como para que nadie diga, me voy a jubilar o me va a tomar un año sabático, este año no voy a servir, voy a servir muchos años. No se puede. Hay que servirle al Señor de continuo, como Daniel. Y en el caso del viejito Abraham, le había servido toda su vida al Señor, y ahora a los 99 años sigue sirviéndolo. Él reconoce que el que viene ahí es una teofanía, es Elohim en su casa. Salió a servirle, lo atendió, le sirvió de una manera muy especial. Entonces cuando Dios comió lo que Abraham le había servido, entonces le preguntó, ¿dónde está Sara, tu mujer? Porque al tiempo de las mujeres y el ciclo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahora escucha esto. A Abraham le habían hecho esa promesa desde hace muchos años. ¿Cuándo le activaron la promesa? ¿Cuándo tuvo cumplimiento esa promesa? Cuando le sirvió. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú le sirves a Dios, estás activando promesas que a lo mejor te dieron hace mucho tiempo, pero vas a abrir las puertas de bendición para que esas promesas que Dios tiene para tu vida lleguen, se acerquen y se cumplan. Entonces, los servidores de Dios, los que les sirven a Dios, van a activar las promesas de Dios. Pastor, ¿y ese servicio es una actitud que sale de nosotros o la tenemos que tomar de alguien? Es que mira, la verdad es de que hemos hablado en programas anteriores que la gente que está enamorada sirve. La gente que no está enamorada, a no ser por un salario o una prebenda, es que sirve. La gente que te dice, bueno hermano, mire, yo voy a cerrar mi negocio para ir a servir a la iglesia, o voy a dejar de hacer una actividad por ir a la iglesia a servir, ¿cuánto me van a pagar? Definitivamente esta persona no tiene el concepto de lo que es el servicio por amor. Nosotros todos los que servimos por amor, tenemos que servir por amor, porque cuando ya no servimos por amor nos volvemos unos asalariados. Entonces servimos de acuerdo al salario que recibimos. Cuando estamos enamorados del Señor, no servimos por un salario, servimos porque le amamos. Te voy a poner ejemplos claros. Cuando una persona está enamorada, lo que hace es servir. ¿Cómo sé yo que una persona está enamorada de mí? Me sirve. ¿Cómo sé que una persona no está enamorada de mí, aunque me diga mi amor, me dé tarjetas, chocolates y lo que sea? Si no me sirve, no me ama. Porque el servicio es un fruto del amor. A no ser, te repito, que sea por un salario, por un interés, por un intercambio de algo, ¿no? Repito, algo que genere un interés. De otra manera no se sirve. Hay gente que no le gusta trabajar en lo que trabaja, pero por el salario lo hace. Y hay gente que tiene que levantarse de mañana, pero ni modo, por el salario lo hace. Es un asalariado. Entonces hay gente que por un salario le sirve al Señor. El salario a veces puede ser económico, porque ahora hay mucha gente que dice, mire, yo sé tocar, voy a tocar en su iglesia, pero quiero que me den un salario, porque soy ministro de alabanza. Hay mucha gente que trabaja ahora así. Y hay pastores que a ausencia de gente espiritual que se ponga a aprender a tocar, lo que ha hecho es aceptar este tipo de asalariados. Pero él toca por salario, no toca por amor. Y él va a llegar a los cultos porque tiene un ¿cómo se llama? Un compromiso de trabajo. Exacto. Le guste o no le guste, él por el salario va a ir. Entonces, pero la forma, te decía, de uno manifestarle a Dios que le ama, es que uno le va a servir. Pero, sin embargo, aunque tú no le sirvas al Señor, si no le sirvas al Señor por interés, de todos modos Él te va a pagar. Pero no siempre es económico. No siempre. Sino que es como esto. Te va a activar el ministerio angélico y va a acercar sus promesas a tu vida. Amén. Por el servicio. O sea que sí hay una remuneración, pero el enamorado no trabaja por esa remuneración. No trabaja por ese interés. Es como, por ejemplo, te decía el caso de una esposa, de un esposo. Cuando llega a la casa a servir, es porque ama. El servicio es una manifestación de amor, a no ser que sea por salario. Bueno, aquí está tu comida, ¿va? Ya se ve hasta en la actitud, hasta le tira el plato, ¿va? Y cuando no me diste a tiempo, la sopa está fría, así que lo siento, yo no la vuelvo a calentar. Yo a las 7 sirvo la cena. Veniste a las 8, tu problema. ¿La quieres caliente? Sírvetela tú. Calítatela tú. Ahí desde luego se nota que la señora está por compromiso, está por un interés, a lo mejor por los hijos o por la sociedad, por qué va a decir la iglesia si nos separamos. Ahí no hay amor. Pero cuando la cena se sirve a las 7, pero llegó el marido a las 8:30 porque tuvo que hacer horas extras, lo que sea,
rápido cuando llega la señora se lo calienta. Ni tiene que solicitarlo el marido, ¿va? Sino que ya es una actitud de amor. Yo quiero que el que yo amo esté acogido, esté bien servido, se sienta contento con mi trabajo. Entonces el servicio en la iglesia tiene que ser motivado por amor. Amén. No sé si te recuerdas, James, de que en la Biblia se habla de que habían esclavos. Obviamente había que remunerar a los esclavos, y los esclavos en la Biblia tenían ciertos derechos. Pero habían días en los cuales los esclavos podían ser liberados, como por ejemplo en el año del jubileo. En el año del jubileo, cuando se proclamaba el jubileo, los esclavos eran liberados, se les daba su carta de liberación: ya estás libre, ya no vas a ser más esclavo. Pero de repente el esclavo, por el trato que había tenido del patrón, por las prebendas, las actitudes de su patrón, él quería quedarse ya como esclavo. Entonces le decía al amo: mira, la verdad que te agradezco que me des mi carta de libertad, mi título de propiedad, ya estoy libre, ya me puedo ir de tu casa. Pero, ¿qué crees, amo? No me quiero ir de tu casa. ¿Quién me va a tratar como tú? Yo vi crecer a tus hijos y los amo como que fueran los míos. La casa yo le he cuidado, sé dónde guardar las cosas y dónde no, por la confianza que me has dado. La verdad no me quiero ir de esta casa, la siento mía. Entonces yo te suplico, déjame estar en tu casa, no me pagues, solo déjame vivir en tu casa, voy a comer de tu pan y te voy a servir con fidelidad. Pero ese es un servicio ya no por un salario, ya no porque quiero obtener mi título de libertad, sino por amor. Te voy a servir por amor. Estos esclavos, por amor, los sacaban a la puerta de la tienda, les horadaban el óvulo de la orejita, como para decirle a la gente: él, si está aquí, es por su cuenta. Yo ya lo liberé, él ya tiene su título de libertad, pero él quiere vivir en la casa como esclavo. Entonces la señal es que tiene horadada la orejita. Bueno, esto pasándolo a nuestro tiempo. Exacto. Podemos decir que cuando venimos a Cristo Jesús, nosotros éramos esclavos del diablo, esclavos del pecado y de maldiciones y de tantas cosas, de vicios. Entonces viene el Señor y nos liberta, y inmediatamente nos dice: ¿sabes qué? Yo no te quiero como esclavo, aquí está tu carta de libertad y haz lo que quieras. Porque Cristo a nadie está esclavizando. Amén. Amén. Sencillamente eres libre, haz lo que quieras. ¿Quieres guardar mi palabra? Guárdala. ¿No la quieres guardar? No hay problema. ¿Quieres servirme? Sírveme. ¿No me quieres servir? No hay problema. No hay ninguna obligación. No te va a caer un rayo del cielo si no me sirves. No vas a, tus empresas van a quebrar solo porque no me sirves. No. Sencillamente, si te vas a quedar conmigo a servirme, que sea por amor. Entonces, muchos enamorados del Señor Jesucristo, aunque no haya un salario, y aunque hayan incluso hasta hermanos, porque a veces uno tiene que convivir en el servicio con hermanos que son carnales, que son violentos, que tienen una forma muy mala de hablar, de decir las cosas, que son líderes que son prepotentes. Sin embargo, nos quedamos a servir, porque ya no me importaba a mí si el líder era prepotente o no. No me importaba incluso dejar mi tiempo, parte de mi vida en el servicio, porque yo ya me había convertido en un esclavo por amor. Lo voy a hacer por amor, no lo voy a hacer por un interés, mucho menos por un salario. Exacto. Entonces, qué hermoso cuando empezamos a servirle al Señor, no por un interés mezquino personal, sino porque estamos enamorados de Él. Y volvemos a todos los temas. La base para servir a Dios, como todas las cosas en el Evangelio, tienen que estar establecidos en el fundamento del amor. Así es, pastor. Y en cierta ocasión Jesús habla diciendo de que no se pueden servir a dos señores. Y usted estaba hablando algo sobre servir por el dinero y la diferencia, la gran diferencia de servir por amor. Y pues quiero tocar ya para cerrar el programa, pastor, esa diferencia de lo que Jesús hablaba sobre que no se le puede ser sirviente a alguien que tenga bastante dinero, o desde luego irse con Jesús. ¿Nos puede explicar algo por qué Jesús daba esa parábola, pastor? Bueno, lo que pasa es de que cuando Jesús hablaba de esto, estaba hablando del materialismo que se había desarrollado en Israel. Porque Israel ya buscaba a Dios, y todo lo que era buscar a Dios era buscarlo por un interés. Acuérdate que el judío tiene la fama de ser comerciante. Exacto. Entonces su comercio terrenal se lo quiso llevar a la vida espiritual. Entonces querían comerciar con Dios.
De hecho, los líderes de alguna manera transmitieron ese espíritu a la nación. Porque si bien recordarás, en el Antiguo Testamento y cuando Jesús vino a la tierra, la forma de presentarse delante de Dios era a través de un sacrificio. Pero el animalito que se iba a sacrificar tenía que ser sin defecto. Entonces, cuando una persona llevaba de su ganado un animalito, estos sacerdotes que eran los encargados de examinar al animalito, siempre encontraban un defecto. Siempre. Y le decían, tu animal no califica, no puede ser sacrificado. ¿Pero por qué? Porque tiene un defecto. ¿Pero cuál? No sé, no sabemos. El departamento de revisión dice que tu chivito no pasa, tu buey no pasa, tu paloma no pasa. ¿Y ahora qué hago? No te preocupes, hermano, aquí nosotros vendemos. Y entonces lo que hacía es que ellos ya tenían ovejas, ya tenían bueyes, palomas, tenían todo en el templo, que se supone ya estaban certificadas por el departamento de supervisión. Y entonces decía, pues cómpranos la oveja aquí. Y ya resuelves tu problema, preséntale tu ofrenda al Señor. Y la gente, con tal de presentarle una ofrenda al Señor, tenía que verse obligado a comprar del ganado vacuno, bovino o palomar, o de aves, aviar. Entonces empezaban a comerciar con las ovejas. Entonces ya ninguna oveja calificaba más que las que vendían ellos. Esas eran las únicas buenas. Y así comercializaron con los sacrificios. Entonces había gente que venía del extranjero para presentar ofrendas al Señor. Le decían, no, tú no puedes presentar ofrendas en monedas que no sean nuestra moneda de circulación. Pero ¿cómo si vivimos en el extranjero? No te preocupes, hermano, aquí tener nosotros la casa de cambio. Entonces ahí hacían los cambios. Había una casa de cambio dentro de la iglesia. Wow. Había un banco donde la gente cambiaba su moneda extranjera por las monedas que eran aceptadas en circulación en Israel, y entonces pues obviamente tenían sus comisiones por eso. Y de esa manera, de una manera ilícita, se enriquecían los sacerdotes. Ese espíritu de avaricia llegó a Israel, llegó a los profetas, llegó a los sacerdotes, llegó a todo el pueblo. Entonces la gente ya buscaba a Dios por materialismo. Y el pueblo se volvió materialista, los líderes se volvieron materialistas, dejaron lo espiritual, lo más importante del evangelio, la justicia, la misericordia, todo eso lo abandonaron. Entonces cuando Jesús viene a la tierra se encuentra con una nación que le está rindiendo un culto al dinero, al Dios de las riquezas, que el Señor lo mencionó, le están sirviendo a Mamón, que Mamón es el Dios de la riqueza. Y tú no puedes servir a ese Dios y a mí. O vas a quedar bien con el materialismo y me vas a aborrecer a mí, o renuncias a ese materialismo y aceptas la vida del Espíritu que quiero ofrecer. Entonces, eso es lo que pasó en la explicación del pasaje que me estás preguntando. En esa estructura estaba Israel cuando ese pasaje el Señor lo mencionó muy claro. Entonces, sentemos bases. Número 1, si ya somos de Cristo, busquemos las cosas de arriba. Exacto, amén. Preocupémonos por nuestra vida espiritual. Preocupémonos por agradar a Dios. Preocupémonos por cultivarnos espiritualmente y por servirle en su reino. Y todas las demás cosas que te rinda el salario, que tu trabajo sea fructífero, que tu empresa sea próspera, que tu profesión sea realmente complaciente para ti, lo que hagas te complazca, seas feliz en la vida, Dios se encarga de que eso sea así. Ahí es donde viene ese pasaje donde dice primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo que el Señor quiere es que busquemos no las cosas de la tierra, amén, sino que busquemos agradarlo a Él, servirle a Él, honrarlo a Él, y las demás cosas nos van a venir activadas por añadidura. Cuando lo hacemos con amor, con pasión, cuando entregamos nuestros dones, nuestros talentos hacia el servicio de Dios por amor, pastor. Así que ya para finalizar, pastor, una última preguntita más. ¿Cómo debe ser nuestro servicio? La calidad. Y muchas veces llegamos y decimos, bueno, le voy a servir a Dios, pero lo hacemos por servir nada más y no como ese amor, pastor. ¿Cómo nos aconsejaría para que en esta noche nuestro servicio sea diferente, pastor? Bueno, definitivamente los hijos de Dios tenemos que parecernos a nuestro papá. Y algo que tiene nuestro papá, o sea, Dios Elohim, en hebreo, creador, lo que
tiene nuestro Dios es que maneja principios de excelencia. El principio de excelencia se establece que todo lo que Dios hace, lo hace bueno en gran manera, desde su inicio hasta el final. Dios lo primero que hace es que planifica. Dios no hace las cosas así porque se le ocurran y en un impulso de su corazón las haga. Dios lo que hace es que Dios es un planificador. Amén. Entonces, lo que tenemos que hacer en toda buena obra, en todo servicio, es planificar. Tenemos que planificar quién va a desarrollar el evento, cómo se va a desarrollar el servicio, quiénes van a estar involucrados, el perfil de la gente que va a estar involucrada. Tenemos la publicidad que se le va a dar al asunto. Tenemos que caminar con un prevento. Que el evento, todo lo que se haga, sea de calidad. Y después evaluar lo que hicimos por si hubo algún margen de error que no se vuelva a repetir en un posterior evento. ¿Para qué? Para poder llegar a tener un servicio de calidad donde todo sea bueno en gran manera. Entonces estaremos haciendo las cosas bien como Dios las hace del todo bien. Amén, pastor. Así que en esta noche les dejamos con esto, que nuestros servicios sean por amor hacia Él, que nuestros dones, que nuestros talentos sean por amor a su obra. Así que les deseamos una feliz noche y que nos acompañen en una próxima.